Bueno, la comunicación y el exilio son dos conceptos bastante conflictivos desde el punto de vista de la convivencia como conceptos. Primero porque supuestamente en el sentido más humano, cuando hay un exilio se corta todo tipo de comunicación y se prevén desde otro lugar, desde otro espacio, nuevas formas de comunicarse. Cuestión que no es común y que cuesta mucho desarrollar en el sentido de que tienes que pasar por un proceso de instalación para llevar a cabo nuevas redes, nuevos espacios, nuevos intercambios y el poder tener efectos comunicativos nuevos, lo cual implica que cada ejercicio de exilio, cada decisión de exilio, cada migración, más o menos que un exilio, implica nuevos sistemas comunicativos que pueden comenzar desde la lengua hasta la cultura, las formas de relacionarse, bueno, y todo lo que implica la conformación de una sociedad. El trabajo que a mí me tocó presentar fue en relación al exilio de los republicanos españoles en el 39, lo cual implicó un trabajo muy bonito, muy interesante, que en Chile se ha cuidado bastante y se ha desarrollado de una manera muy interesante porque ha permitido ver cómo el exilio español del 39, entre ellos en el barco Winnipeg, ha logrado instalarse después de 60, 70 años en el país y ha dejado una marca, es decir, hay una cultura española que está instalada en las artes, en la música, en la historia, en la literatura, en la mueblería, en la carpintería, en varios aspectos que no son solo artísticos y culturales, sino que también han ayudado a que la sociedad logre desarrollarse bien y ya, bueno, consolidarse como una sociedad chilena donde esos migrantes españoles ya son parte de la cultura nacional, ¿no? Mira, esa es una historia bien interesante y bien bonita de estudiar, porque en un momento cuando se produce el anuncio de este exilio, de esta migración, patrocinada por el presidente chileno Aguirre Cerda en su momento, los chilenos y los españoles que estaban allí, supuestamente esperando a los migrantes, estaban un poco reacios a su llegada, pensando que venían un poco de campos de concentración y de espacios muy secundarios dentro de la convivencia social producto de la guerra civil. Y finalmente, con el tiempo, los mismos chilenos nos dimos cuenta que realmente han sido un aporte para la cultura y eso también redunda en algo que es súper importante en las sociedades actuales que estamos, de que en realidad la riqueza de una sociedad, de un Estado-nación, de una cultura en general está en el encuentro entre distintas culturas, no en las diferencias ni en las separaciones, la cuestión de las hibrideces y la construcción de América Latina y la construcción de Europa y la construcción de las sociedades que pretenden ser plurales y abiertas pasa por la posibilidad de estar en contacto, ya sea malamente por un lado a través de exilios, ya sea a través de fenómenos migratorios que a veces son más llevaderos que otros, pero en general me termino de convencer que el beneficio de todo esto, que todo tipo de encuentro, todo contacto, permite un crecimiento, un enriquecimiento. En esa ebullición hay nuevas cosas que pasan y esa es la riqueza del ser humano, creo yo. Mira, son muchos. Viajaron alrededor de 3.000 personas, tanto en el Winnipeg, en otros barcos o de otra manera, en ese exilio en particular. Entonces hay muchos nombres que son destacables. Voy a dar algunos que son los que se me vienen a la cabeza un poco sin dar ninguna prioridad para que no haya una marca sobre los que están quedando y los que no van a quedar, ¿no? Pero, por ejemplo, Roser-Bru, que es una pintora que llegó muy pequeña en el barco, que tiene unos escritos muy lindos sobre ese momento, sobre ese periodo, bueno, y que tiene un trabajo pictórico notable a nivel latinoamericano y, si me apuro un poco, a nivel mundial, al igual que José Balmes, que hizo lo mismo, que terminó siendo profesor en Francia. Lo mismo sucede en el campo de la historia con Leopoldo Castedo, que terminó haciendo algo muy, muy importante, que fue el resumen de la
un resumen de la historia de Chile a partir de la obra de Encina. Y por otro lado hizo algo que para mi región y para la ciudad en la que yo vivo es muy importante, que hizo un registro audiovisual a modo de documental, en 1960 sobre el terremoto en la ciudad en la que yo vivo, a la cual pertenece la universidad en la que trabajo, que es el terremoto de 1960 en Valdivia, que fue el más alto registrado en la historia de la humanidad. Y él hizo un trabajo muy interesante, no solo de registrar o de registro posterior al terremoto, sino que el registrar un fenómeno social que se dio para que una suerte de laguna de agua que se produjo después de los movimientos de tierra producto del terremoto no cayera en grandes cantidades como una ola de 15, 20 metros sobre la ciudad de Valdivia. Entonces ese trabajo de la sociedad de Riñihue y de Valdivia quedó registrado por él y es el único registro que existe sobre ese acontecimiento a nivel mundial a estas alturas. Si lo vemos en el caso particular de Chile, Chile tuvo un exilio y una migración bien fuerte también producto de la dictadura de Pinochet. Entonces, desde esa perspectiva, lo que sucedió con Franco en Chile el 39 es muy asimilable por el solo hecho de que son dictaduras de cortes similares, es muy parecido a lo que sucedió con Chile. Claro, España recibió un sector importante de los exiliados chilenos, como también lo recibió Francia, Suecia, Italia, y creo que Europa tuvo un valor importante en la construcción del Estado-Nación por el lado de la hibridez que implica que el chileno o la chilena que volvió a Chile después del exilio también está aportando a la sociedad desde una perspectiva tan interesante como lo hizo el exiliado español el primer cuarto o el segundo cuarto del siglo XX. Y volvemos al tema, es decir, en esos cruces hay una riqueza y hay una cultura que está haciendo que cada país se sienta mejor, sin dejar de lado, o esté mejor, ¿no? Sin dejar de lado incluso lo que implicó también el exilio chileno en otros países del mundo, incluyendo América Latina, etcétera, etcétera. En el caso de los exiliados españoles en Chile, sí, no tengo ninguna duda y creo que después de este trabajo que hemos desarrollado acá con el equipo de Málaga y con todas las discusiones que hemos tenido en torno al Centro de Estudios Iberoamericanos y Transoceánicos, creo que es importante no olvidar que por lo menos lo que dejaron los españoles exiliados en Chile del 39 es una marca muy importante para una forma de entender la cultura en general chilena a partir de la influencia que ellos dejaron. Y están dejando, porque en el fondo hay hijos e hijas de quienes vinieron en ese barco que ya son chilenos, que ya están actuando bajo la nacionalidad chilena y española en su defecto, pero que al mismo tiempo ya están haciendo parte del desarrollo cultural del país. Y eso es una evidencia, y una evidencia que yo creo que alegra a la sociedad y promete que a pesar del dolor que implica un exilio, este tipo de cosas tienen un lado positivo que significa que vayamos creciendo como cultura, como sociedad, y creo que fue el caso de Chile de todas maneras.